¿Sabes qué es el término matresencia? ¿Sabes que nuestro cerebro cambia durante el embarazo, parto y posparto? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Susana Carmona, científica, sobre matresencia y los cambios de nuestro cerebro. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Hola, bueno, hoy tenemos una entrevista súper interesante que creo que os va a flipar realmente, pero antes quería recordaros que en 2 semanitas empezamos el curso grupal de hipnoparto, que es el fin del 18 y el 19 de mayo, así que si estás embarazada en tu semana 20, 30 y algo, incluso si lo quieres hacer antes, pues puede ser un buen momento para unirte a este curso grupal online. Si escuchas el episodio más adelante, cuando estas fechas ya han pasado, pues puedes consultar en nuestra web mybabymybirth.com y puedes ver el apartado de cursos cuándo son los próximos cursos. Ya os avanzo que hay otro en julio y habrá otro en octubre y los hago más o menos una vez por trimestre. Como sabéis, siempre si nos encajan las fechas o queréis un formato más de hacer a vuestro ritmo, pues tenéis el pack digital de hipnoparto. Pues venga, a por este episodio. Bienvenidas al episodio número 56 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Esta semana tenemos con nosotras a Susana Carmona. Hola Susana, bienvenida. Hola Paula, ¿qué tal? Muy bien y bueno, muy ilusionada de tenerte aquí porque bueno, ya tenía ganas hace meses, ¿no?, de tenerte y nada, con mucha ilusión de tenerte en el podcast. Susana Carmona es investigadora española que estudia la neuroplasticidad del sistema nervioso de la mujer durante el embarazo. Susana y su equipo del Hospital Universitario Gregorio Marañón publicaron hace 8 años el primer estudio sobre la neuroplasticidad del cerebro durante el embarazo y no han parado de investigar desde entonces. Justo hace unos días, desde que grabamos este podcast, que Susana ha publicado su libro Neuromaternal, ¿Qué le pasa a mi cerebro durante el embarazo y la maternidad? Así que nada, felicidades Susana. Gracias. Y muy buen momento para grabar el episodio. Sí. Bueno, hoy hablaremos sobre estos cambios, ¿no?, que experimentamos las mujeres, que quizá sabíamos, ¿no?, cuando nos convertimos en madres, sabemos que algo cambia en nosotras, que no somos exactamente las mismas. Se hablaba de ello, ¿no? La maternidad te transforma, ya no serás la que eras antes, pero a veces va bien poner un poco de ciencia detrás para entender estos cambios, ¿no? Y bueno, aquí es donde Susana y su equipo han hecho un súper buen trabajo y de lo que hablaremos hoy. Entonces, Susana, explícanos un poco, que esto es una frase que te he robado, que dijiste bueno, estuve en la formación de salud mental perinatal donde diste una clase, ¿no? Y es un poco, sabemos más del universo que del cerebro de las mujeres. Explícanos un poco. Sí, esta frase es curiosa porque tampoco es mía. Es de una colaboradora, Emily Jacobs, que está en California y con la que estamos intentando poner en marcha todo un proyecto. Bueno, ella ya es la directora del proyecto, se llama Women's Brain Health y está dirigido un poco a revertir el sesgo de sexo en biomedicina, porque sabemos muy poquito acerca del embarazo, pero también sabemos muy poquito acerca de los cambios cerebrales asociados a la menopausia, asociados a la menstruación. Entonces, todo esto es una especie de residuo que viene de este sesgo que clásicamente ha caracterizado la biomedicina y en particular la neurociencia, en el que los procesos que atañen exclusivamente a las mujeres pues se han estudiado menos, ¿no? Incluso en algunos estudios en modelos animales solo se incluía a machos porque entendían que las hormonas sexuales podían incrementar la variabilidad y por tanto poner ciertas trabas a los modelos estadísticos, ¿no? A testar hipótesis, ¿no? Como que pensaban que las mujeres variábamos más, fluctuábamos más debido al ciclo menstrual y por tanto pues cogían al humano estándar, acá macho, y luego aplicaban los resultados a lo que pasaba en las mujeres. Pues un poco para revertir todo este sesgo en biomedicina se han movido diferentes iniciativas, especialmente desde Estados Unidos, y una de estas es el Women's Brain Health Initiative que lidera Emily Jacobs y tiene un anuncio espectacular que os recomiendo que lo veáis si buscáis en Google Women's Brain Health Initiative.
Hans Bauer. Vale. Pues en ese anuncio, que son 2-3 minutitos, habla de esto, ¿no? De sabemos más del universo que del cerebro de la mujer, y hace otras comparaciones, pues sabemos más acerca de la disfunción eréctil que del cerebro de la mujer. O sea, sabemos más de... Entonces me enganchó mucho esa frase y la dije en una entrevista, de hecho, del País, pero la pusieron de titular. Y bueno, ha tenido amor-odio, ¿no? Tengo muchos amigos astrofísicos que me escribían y me decían, hace falta meterse con el universo, con nosotros. Y yo, no, en realidad pues, creo que ejemplifica muy bien Sí, sí. este gap que hay en la salud de la mujer. Sí, porque bueno, que está muy bien, ¿no? Saber del universo y lo que hay más allá y lejos, pero estamos aquí, ¿no? Hoy viviendo con nuestro cerebro. Claro. Y no sabemos lo suficiente de lo que nos pasa. Exacto, no sabemos casi nada de un proceso esencial para crear la vida humana, que es la gestación, el parto y, bueno, la maternidad. Exacto, que nos afecta día a día, o sea que es súper importante entenderlo. Sí. Entonces, bueno, asumimos que aún sabemos muy poco, ¿no? Que habéis hecho un gran trabajo y con eso yo creo que cada vez que investigas más dudas salen, ¿no? Sí. Pero explícanos un poco por qué cambia el cerebro de las mujeres embarazadas. Exacto. Sí, primero quiero puntualizar, porque antes has dicho que es un estudio que llevamos a cabo desde el Gregorio Marañón. Es un estudio que inicialmente empezamos en la Universitat Autónoma de Barcelona, antes de que me fuese de postdoc a Estados Unidos, y que ahora pues seguimos colaborando desde la Universitat Autónoma de Barcelona y el Gregorio Marañón. ¿Y por qué cambia el cerebro? Pues yo casi que te devolvería la pregunta al revés. ¿Cómo no va a cambiar el cerebro si cambia todo? Es decir, para poder gestar y para poder parir, todo el cuerpo tiene que hackearse a una nueva homeostasis. Es decir, cuando estás embarazada, tú lo sabes mejor que yo, pues los órganos no solo se reajustan en tamaño, sino que reajustan su funcionamiento y la forma en la que se comunican unos con otros. Y es que se crea un nuevo órgano. La placenta, que es el único órgano del cuerpo humano con fecha de caducidad. Entonces, esta placenta empieza a enviar señales en forma de hormonas, pero también citoquinas, que van a hacer que todo el cuerpo de la mujer se comunique de forma diferente. Claro, el problema que teníamos hasta ahora es que se había estudiado el embarazo de cuello para abajo, ¿no? Sabíamos, por ejemplo, que aumenta el volumen sanguíneo casi en un 50%, que la filtración de los riñones funciona diferente, que la sangre que llega al útero funciona diferente. Es decir, sabíamos que cambiaba todo el sistema. Pero, por algún motivo, nadie había pensado que las hormonas, que son el inductor más importante de plasticidad cerebral, y en especial los estrógenos, que pueden atravesar la barrera hematoencefálica, unirse a los receptores de las neuronas y de otras células cerebrales y modificar la forma en la que funcionan, pues si al final durante el embarazo tenemos unos incrementos bestiales de estas hormonas, era lógico pensar que también cambiaría el cerebro. De hecho, cuando digo bestiales, para que lo pongáis un poco en perspectiva, según unos cálculos que realizamos hace un tiempo, los niveles de estrógenos acumulados durante 9 meses de embarazo equivalen aproximadamente a los niveles de estrógenos que acumula una mujer no embarazada durante toda su vida fértil, es decir, unos 35 años. Entonces, sabemos que estos estrógenos son inductores de plasticidad cerebral. Y sabemos que durante el embarazo, o sea, que no hay ningún otro momento en la vida de un ser humano que esté caracterizado por estos picos hormonales. Claro que iba a cambiar el cerebro. La pregunta es por qué no se había estudiado, ¿no? Casi. Y además teníamos muchísima evidencia de modelos animales, en ratas, ¿no? Que ya habían establecido este enlace entre las hormonas de la gestación, los cambios cerebrales y el inicio de la conducta maternal. Entonces, lo único que hemos hecho. Y luego lo que decías tú, toda la experiencia de todas las mamás y todos los clásicos que ya decían que... Sí. Es decir, teníamos muchas pistas que nos decían que esto iba a ser. Claro, pero yo creo mucho en la ciencia. Al final, para que se hagan mejoras en temas que afectan a estos cambios cerebrales por los que pasamos, necesitamos estudios de calidad. Claro, exacto. Sí, con ponerle números, imágenes cerebrales para que la biomedicina pues nos haga caso. Y lo que sí te puedo decir es que no son cambios sutiles. Es decir, yo he trabajado con patologías muy graves, con neuroimagen en patologías muy graves, y nunca he visto unos cambios tan marcados como los que suceden durante el embarazo. Eso sí que creo que ha sido una sorpresa, ¿no? Sabíamos que algo pasaba, pero no teníamos ni idea de la magnitud y la consistencia de estos cambios. Creo que esto es lo que también nos ha hecho posicionarnos en ciertas revistas científicas, ¿no? Porque es un cambio tan enorme que la comunidad científica le está prestando atención, porque dice, ojo, que a lo mejor es importante.
Sí, yo te oí decir, y corrígeme si me equivoco, que en otros estudios, con imágenes cerebrales donde estudiabas psicopatologías Claro. importantes, quizá veías cambios muy marcados en el cerebro de un 60-70% de la muestra. Pero cuando estudiabas cambios en el cerebro de la mujer en el embarazo, ¿no? Este estudio que hiciste es que se vio tan reconocido, que era un 100% de la muestra donde se veían estos cambios muy marcados, ¿no? Es decir, cambios muy significativos siempre. Claro, sí, más o menos. O sea, lo que hacemos es utilizar pues, algoritmos de clasificación en base únicamente a la imagen cerebral. Es decir, tú puedes utilizar estos algoritmos de aprendizaje máquina para decir, en función de ciertos... O sea, intenta clasificarme esta imagen cerebral en función de si pertenece, por ejemplo, a un grupo de pacientes con esquizofrenia o a un grupo de pacientes sin esquizofrenia. Entonces, en estos estudios, por ejemplo, los metaanálisis recientes indican que el acierto a la hora de clasificar ronda el 75%. Nosotros hemos realizado este tipo de estudios con la imagen de cambio cerebral en las mamas, es decir, comparamos el pre antes de quedarse embarazada con el post y tenemos una imagen cerebral de cómo ha cambiado ese cerebro. Y decir, únicamente con esta imagen de cambio, ¿me puedes decir automáticamente si esta persona ha pasado por un embarazo o no? Y tenemos un acierto del 100%, es decir, son cambios muy marcados. Wow, imagínate. Entonces, Susana, ¿crees que tiene que ver el hecho de que el embarazo, el parto, el posparto sean procesos naturales, fisiológicos? ¿Tiene que ver en que no se haya estudiado más? Claro. Comparado con enfermedades, Claro, patologías. pero tenemos que tener muy presente que aunque el fenómeno en sí no sea una enfermedad, sí nos puede dar las claves para establecer una línea base de lo que es normal, ¿no? Y saber cómo este proceso normal puede ser disfuncional en, por ejemplo, patología mental posparto, ¿no? Necesitamos tener un modelo de lo que sucede en la normalidad para poder estudiar qué pasa en aquellas personas que durante el periparto tienen ciertas patologías mentales, pues ansiedad, depresión o incluso psicosis posparto. Pero es que además los estudios en grandes bases de datos indican que la gestación y la maternidad puede estar modulando el riesgo de determinadas trayectorias de envejecimiento cerebral y del riesgo a la incidencia de Alzheimer después en la vida. Entonces, sí que es importante estudiar esto para poder después llegar a todos estos modelos. Y tal vez también para entender por qué las mujeres tenemos mayor riesgo de ciertas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, o porque tenemos más riesgo de padecer Alzheimer, ¿no? Entender todos los procesos por los que pasa el cuerpo y el cerebro de una mujer parecen ser claves para entender todos estos procesos mentales, de salud mental. Claro, es que si no sabemos lo que es normal, ¿no? ¿Cómo podemos entender cuando hay variaciones, cuando hay enfermedades, etcétera? Y poder ayudar bien en estos casos, ¿no? Y de hecho esto es algo que me estoy saltando un poco el guión, el orden. Yo mejor porque no me lo he revisado. No, pero es que esto me ha recordado cuando, o sea, yo la primera vez que oí el término de matrecencia, ¿no? Que fue Alexandra Sachs, que es una psiquiatra estadounidense, en una charla de estas de TED, ¿no? TED Talks, y era justamente... Ahora no recuerdo si yo estaba embarazada o fue después, pero sé que mi hijo nació en el 2019 y esta charla es del 2018, ¿no? Y ella, y también hablaba, ¿no? Que la persona que acuñó el término de matrecencia fue Dana Rafael, que es antropóloga americana, sobre el 1970. Y bueno, para mí fue en plan, ¡wala!, ¿no? Que este término, ¿no? Que se parece tanto al término adolescencia, pues te explica mucho, ¿no? De lo que puede estar pasando en nuestro cerebro. Y ella también hablaba un poco de lo que estabas diciendo tú, ¿no? Que si entendiéramos mejor, las mujeres entendieran que estamos pasando por cambios, que igual habría menos depresiones posparto o se podría detectar mejor, ¿no? Porque a veces nos pasan cosas y no sabemos... ella contaba, ¿no? Que la llamaban y le decían, estoy sintiendo todo esto, y decía, sí, pero no tienes depresión posparto, ¿no? Eso es normal, pero bueno, sentirte apoyada, sentirte que entiendes los cambios, ¿no? Porque yo cuando hablo del parto, por ejemplo, muchas mujeres creo que es importante entender qué es el parto fisiológico, qué es una contracción, ¿no? Porque si tú no sabes lo que te va a pasar en el cuerpo, ¿cómo vas a poder llevar bien este proceso? Pues supongo que es un poco lo mismo psicológicamente, ¿no? Si no sabes que habrá cambios, si no sabes que vas a pasar por ello, pues es más difícil entender por dónde estás yendo, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo se parece en esto el término de matrecencia, que se parece a adolescencia? ¿Cómo se parece una etapa con la otra?
Claro, es lo que decías tú, ¿no? Es un vínculo muy bonito entre maternidad y adolescencia y además nos permite no solo predecir lo que va a pasar, sino también un poco situarnos en el medio, ¿no? Dejar de tener esta visión idealizada de la maternidad para saber que hay cosas muy buenas y cosas muy malas, ¿no? Y desde el medio es como más fácil pedir ayuda si la necesitamos. Y además sitúa el proceso en una especie de maduración cerebral, ¿no? Que si quieres luego hablamos de todo el tema este que hay de déficits cognitivos y de cómo la sociedad nos impone esta etiqueta de pues que nuestra capacidad mental ya nunca va a ser la que era, ¿no? Si quieres luego intentamos retomar eso. ¿Cómo se parecen? Pues mira, el cerebro es un órgano plástico. Cada día estamos, por decirlo de alguna manera, modulando nuestro cerebro. Cada vez que aprendemos algo, suceden ciertos mecanismos de neuroplasticidad cerebral. Pero hay momentos en la vida del ser humano en los que el cerebro es muy plástico, mucho más plástico de lo normal, ¿no? Uno de estos momentos es la adolescencia. Durante la adolescencia, el incremento de hormonas, especialmente las hormonas sexuales, van a reducir el volumen de sustancia gris mediante diferentes procesos celulares, y esta reducción en el volumen de sustancia gris es coherente con el desarrollo cognitivo. Es decir, aquellas regiones que cubren procesos más sencillos, como la coordinación motora, maduran antes, muestran una reducción de volumen de sustancia gris antes. Y aquellas regiones implicadas en procesos más sofisticados, como el razonamiento moral, pues muestran esta maduración, esta reducción en el volumen de sustancia gris después, ¿no? Pues tanto maternidad como adolescencia muestran reducciones en el volumen de sustancia gris. ¿Qué pasa? Cuando publicamos el primer estudio y hablábamos de que durante el embarazo a la mujer se le reduce el volumen de sustancia gris, la prensa o algunos medios de prensa automáticamente atribuían esta reducción de volumen a una atrofia o un empeoramiento cognitivo, ¿no? Y lo enlazaban directamente con esta idea que hay en la sociedad de que las mujeres cuando son madres pues se les fríe el cerebro, básicamente. Sí. Entonces nosotros cuando nos teníamos la oportunidad de debatir les decíamos, no, pero es que en biología no es tan sencillo, ¿no? Siempre menos es peor, ¿no? Sí. Hay procesos como la adolescencia en los que el volumen de sustancia gris disminuye, pero la verdad es que no lo habíamos testado empíricamente, ¿no? Lo que hicimos en un siguiente estudio fue poner a prueba esta hipótesis, es decir, ver si realmente a nivel estructural, con resonancia magnética, podíamos ver si los cambios que sucedían durante el embarazo y la maternidad eran similares a los cambios que sucedían durante la adolescencia. Y observamos que a nivel de forma, con resonancia magnética, repito, estos cambios son casi idénticos. El sustrato celular aún no lo sabemos, es decir, nosotros cuando hacemos imágenes por resonancia magnética, tenemos una visión del cerebro como si fuese un Minecraft, ¿no? Tenemos unas gafas que emborronan mucho. No podemos ver qué sucede a nivel celular, pero a nivel macroscópico los cambios son muy, muy parecidos. Y esto nos da fuerza a esta idea de matrescencia desde el punto de vista biológico, ¿no? Sí, que pasamos por... Bueno, es un crecimiento, ¿no? También. Es un proceso de cambio, de maduración, y aquí también creo que tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces lo que me encuentro es, ¿quiere decir eso que las mujeres que no son madres no maduran? No, para nada, ¿no? Es una especie de adaptación del cerebro a una situación concreta y que requiere este proceso de maduración. Hay personas que no la necesitan porque no necesitan adaptar su cerebro a estos cambios y a este aprendizaje tan pronunciado que implica ser madre, ¿no? Sí. Tienes que aprender muchísimas cosas. Sí, es diferente. Sí. Entonces has dicho que a veces el concepto de escena no siempre menos es peor, ¿no? Sino que a veces es simplemente, bueno, para entenderlo yo o las personas más de calle, pero es como una reorganización de tu cerebro, ¿no? De cómo funciona, de prioridades. Entonces, este concepto de baby brain, ¿no? Que es en inglés, en español, no sé si existe. Uy, en español tiene un nombre horroroso, Paula. ¿Cómo se llama? Igual lo he oído, no me acuerdo. Cabeza de chorlito. ¿En serio? ¿Esto? No lo sí, había... o sea, yo lo descubrí hace poco, pero en muchas entradas, el mommy brain, baby brain y mommynesia, en España cuando lo traducen, no sé si es oficial, pero muchas entradas de revistas, sí, exacto, ostras, muchas veces se traduce como cabeza de chorlito. Porque yo lo decía en inglés porque como no traducido. Entonces, en este aspecto, ¿habéis encontrado algo en vuestras investigaciones? Hemos hablado un poco de los cambios cognitivos, pero si nos puedes explicar un poco más, porque claro, yo sí que me lo he encontrado cuando tienes a tu bebé, sobre todo los primeros meses, pero después ya
tu foco ya no es el mismo, cosas que te olvidas ya durante el embarazo y después posparto, ¿no? Te olvidas de cosas, igual te están hablando, pero tu cabeza está mirando a tu bebé, ¿no? Es como... Sí, sí, hay muchos factores ahí en juego, ¿no? No es tan simple como pues, que el cerebro se atrofia y ya está. Sí. Primer punto que quiero puntualizar. En el primer estudio en el que encontramos reducciones de volumen, claro, nosotros quisimos saber si estas reducciones tienen que ver con la puntuación cognitiva, con la ejecución cognitiva de las mamás. Y miramos si los cambios cerebrales estaban asociados a estas variaciones cognitivas. No solo no observamos cambios cognitivos significativos, sino que tampoco vimos una asociación entre cómo cambiaba el cerebro y cómo puntuaban las mamás en estas escalas cognitivas. Vale. Lo que sí vimos es que los cambios cerebrales predicen la conducta maternal o facilitan la conducta maternal. ¿Vale? Esto es en nuestro estudio, pero ya hay muchos investigadores que están intentando saber qué hay de cierto en todos estos olvidos o estos problemas atencionales de los que muchas mamás hablan, porque es verdad que hay un porcentaje muy alto de mujeres que dicen sentirse así, ¿no? Que dicen que han perdido memoria o que están mucho más despistadas de lo normal. Entonces, se han realizado muchísimos estudios, aparte de lo que sucede en el cerebro, ¿no? Únicamente teniendo en cuenta la cognición. Y los metaanálisis, que al final es de toda esta evidencia científica vamos a tener lo que realmente creemos que es verdad, lo que nos indican son que hay ligeras pérdidas o sea, que las mamás puntúan peor en tareas de memoria en el tercer trimestre y durante el principio del posparto, ¿vale? Vale. Pero que después, en la edad, o sea, cuando ya han pasado los primeros meses de posparto, puntúan mejor en otras escalas de funciones ejecutivas. Vale. Entonces, vamos a intentar desglosar esto. Cuando estos estudios del final del embarazo y el principio del posparto intentan ver qué factores pueden estar mediando en este posible déficit o pérdida, encuentran que el sueño es súper importante. Es decir, que duermas o no duermas, claro, es igual si has pasado por un embarazo o no, pues no dormir va a empeorar tus funciones cognitivas. Y otra que es muy importante es si los estímulos que tú estás intentando recordar están relacionados o no con el bebé. Hay un estudio en el que comparan pues, a mujeres en las que les dicen, vale, recuérdame esta lista de palabras, y es, yo qué sé, tomate, aceituna, cazadora, lo que sea, y las que no están embarazadas puntúan mejor que las que están embarazadas. Pero cuando esa lista incluye estímulos relacionados con el bebé, es al revés. Es decir, vale, lo que parece que sucede es que, aparte de todos estos procesos más biológicos de sueño, de energía, es que el cerebro de la mamá se centra en el procesamiento del bebé, especialmente al principio porque tiene que aprender muchas cosas del bebé y el bebé tiene la capacidad de secuestrar mucha parte de recursos cognitivos de la madre. Entonces ya no es tanto un cambio en cuanto a la dimensión de los recursos cognitivos del pastel, sino a las parcelaciones que tienes que hacer de cuando el bebé es capaz de ocupar gran parte de tus recursos mentales, ¿no? Claro. Vale, entonces, luego, ¿qué ocurre a largo plazo? A largo plazo, lo que sabemos por otros estudios es que las personas que han sido madres puntúan mucho mejor en tareas de funciones ejecutivas, ¿no? Y aquí sí siempre pongo el ejemplo de que ser madre al final es una especie de sudoku constante, ¿no? De entrenamiento cognitivo constante, porque el bebé requiere estar constantemente cambiando tareas y prestando mucha atención. Entonces hay un momento en el que los niños ya crecen, las demandas que nos requieren son menos, pero nuestro cerebro ha estado entrenándose durante años a funcionar de esta manera. Entonces al final, en la edad adulta, las personas que han sido madres y también los padres puntúan mejor en estas capacidades o funciones ejecutivas. Wow, me encanta cómo lo explicas porque es que es así, ¿no? O sea, las personas que somos madres entiendes el nivel de cosas que te pasan al día, de que tienes que estar pendiente y tiene mucho sentido, ¿no? De que las madres y los padres, ¿no? Que están más implicados también, pero tienes que estar ahí pendiente de tantas cosas y van creciendo, te necesitan menos, pero tu cerebro, bueno, pues ha cambiado, ¿no? Se ha desarrollado para atender a todas estas demandas, ¿no? Al final los bebés son muy indefensos, ¿no? Comparado con otros animales, otros mamíferos, tienes que
que estar ahí para todo, ¿no? Darles de comer, no pueden caminar, hay muchas cosas que tienes que estar tú allí. Entonces, pues es normal. Y sabemos entonces todos estos cambios, porque a mí la lógica me diría que esos cambios suceden para que sobreviva la especie, ¿no? Para que puedas cuidar de tu bebé. ¿Esto lo habéis demostrado? ¿Hay otras hipótesis? Claro, esto es súper difícil de demostrar, ¿no? Pero Sí. súper obvio a la vez, ¿no? Es como lo que hablábamos antes de las mujeres pueden parir. Sí. Pues claro, si no nos habríamos extinguido, ¿no? Es decir, cuando nace un bebé, si alguien no sacrifica un poquito su interés en sí mismo para volcar parte de su atención y de sus recursos a cuidar de ese bebé muere, ¿no? Lo que sí sabemos en modelos animales, pues esto queda como mucho más claro, ¿no? Porque al final los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Se mezclan mucha parte, llamemos instintiva, entre muchas comillas, porque sabemos que este término es un poco difícil en humanos, pero que se mezclan todos estos instintos, ¿no? de cuidar, de dar prioridad a los estímulos del bebé, con todo ese conocimiento que a veces va en la misma dirección y a veces va en dirección contraria. Es decir, tu cuerpo te dice que hagas una cosa, pero has leído o el médico te ha dicho otra cosa y entonces ahí choca todo, ¿no? Pero para mí es obvio que la maternidad pues, es esencial para la supervivencia de la especie. Sí. Y todo está muy bien pensado. Yo siempre pienso al final la naturaleza lo tiene todo muy bien pensado y a veces es hacerle un poco de caso, ¿no? Y confiar en... Exacto. Y entonces cuando miras, eso es lo que te decía, cuando miras modelos animales ves que las hormonas del embarazo, es decir, tú puedes, en modelos animales puedes intervenir y manipular y puedes administrar ciertas hormonas al animal y ves que, por ejemplo, una rata que antes atacaba a las crías, una rata que no es madre que ataca a las crías que están en la jaula, de repente cuando se le impone cierto, o cuando le administra cierto régimen hormonal, ese animal pasa de comportarse no maternalmente a comportarse maternalmente, ¿no? Y eso viene de cambios a nivel cerebral. Entonces ahí sí que está muy claro el enlace entre hormonas, cerebro y conducta materna. Increíble. Y algo que, bueno, relacionado un poco con esto, pero ya seamos más al parto, ¿no? Creo que en el último estudio que habéis publicado habéis encontrado diferencias en el cerebro, ¿no? En los cambios que ocurren en el cerebro, dependiendo del tipo de parto que hayas tenido, de cómo ha nacido ese bebé. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre esto? Sí. Primero quiero, pues, tener un poco de cuidado con estos estudios, porque el estudio no estaba diseñado para eso. El estudio estaba diseñado para otra cosa y al final tenemos una muestra de 87 mamás que han dado a luz de forma vaginal, 11 cesárea de emergencia y unas 11 o 12 cesárea programada, creo. Es decir, que la pregunta del estudio no era esa, eso nos lo hemos encontrado, ¿no? Ahora hace falta más estudios con una N más grande para pues replicar esto. Pero es un hallazgo que nos sorprendió muchísimo, porque lo que observamos es que aquellas mujeres que... Normalmente los estudios lo que hacían era separar entre cesárea o vaginal. Nosotros hemos encontrado que no es tanto el expulsivo, no es tanto cesárea o vaginal, sino que te pongas o no te pongas de parto. Es decir, al final, si creemos que todos estos cambios cerebrales están inducidos por los cambios hormonales y también por los cambios del sistema inmune, no podemos estudiar el proceso como un todo. Es decir, la maternidad no es igual lo que sucede durante el embarazo a lo que sucede durante el parto, a lo que sucede durante el posparto. Las hormonas del parto son muy específicas, las de la gestación son otras y las del posparto, una vez se ha expulsado la placenta, son otras. Entonces, lo que encontramos en este estudio es que los cambios cerebrales que suceden durante el embarazo van en una dirección, los que suceden en el posparto van en otra dirección, y que el hecho de ponerte de parto, el hecho de que pues se produzca la dilatación, ¿no? Todo este pico de oxitocina. Exacto, todo esto parece ser que tiene efectos a nivel cerebral. ¿Qué tipo de efectos? Pues como te digo, estamos al inicio, entonces no me aventuraría en decir exactamente qué pasa, ni tampoco ponerlo todo en el mismo grupo, porque al final sabes que el parto pues puede ir de nada instrumentalizado a muy instrumentalizado. Entonces hay que estudiar bien con todos, con una muestra suficientemente grande en todas las diferentes fases y tipos.
Claro, también si hay oxitocina sintética, ¿no? Si usa inducción. Bueno, aquí es claro. Claro, es que aquí te puedes poner... haber... Claro, entonces cuando intentamos sí. ir a estas escalas, al final con una muestra tan chiquitita, pues nos quedamos con un sujeto que tenía tal, con otro. Luego cada uno es una casuística diferente. Lo que te puedo decir es que ponerse o no ponerse de parto afecta de forma ligeramente diferente al cerebro. Lo que se veía, claro, nosotros lo que tenemos es el tercer trimestre y primer mes posparto. Entonces, lo que observamos es que aquellas que no se han puesto de parto, el cambio entre uno y otro es mayor, ¿vale? ¿Qué puede implicar esto? Pues que a las que se han puesto de parto, el momento del parto ejerza efectos concretos en el cerebro que hagan que disminuya más. Pero te digo que todavía está muy complejo como para poder llevarlo a divulgación, porque no tenemos ni idea qué está pasando. Es una cosa que nos hemos encontrado. Vale, es que me pareció como súper interesante, pero bueno, espero que... Es súper interesante. Que se investigue más. Es súper interesante. Claro. Sobre todo, bueno, porque hoy en día es eso que al final pues sabemos que hay más intervenciones de las necesarias y... Claro, otra cosa exacto, dejando de banda el cerebro, lo que sí hemos encontrado también es que la experiencia de parto incide en el vínculo con el bebé e incide en la depresión postparto. Es decir, a veces no hace falta recurrir al cerebro. Es verdad que el cerebro queda bien y dices, me lo creo, pero es que no creo que haga falta en este caso para justificar un parto respetado. Sí, está muy bien tener estudios, pero al final es respeto y sentido común, ¿no? Bueno, y Susana, como tenéis ya varios estudios, hay mucha información, pero dime, ¿qué otros hallazgos te gustaría compartir con las mamás, papás y profesionales que nos escuchan? Claro, sí, una cosa que sí, que también o sea, creo que varias. Una es que muchos de los cambios, sobre todo cuando hablamos de cambios epigenéticos, ¿no? De que es mejor este tipo de parto, es mejor tal otra cosa, mejor lactancia, es verdad, es mejor. Pero muchos de estos cambios son epigenéticos, que quiere decir que en cierta manera pueden ser reversibles. Es decir, a mí me gustaría un poco que las mamás pudiésemos sentirnos menos culpables si nuestro parto no ha sido ideal o si la lactancia no ha sido ideal. Entonces creo que esto es importante que lo mencionemos, ¿no? Que hay una forma que facilita, pero otras solo lo ponen un poquito más difícil, no quiere decir que no pueda ser posible. Y luego, otro punto que creo que es importante es que de los estudios en animales sabemos que las hormonas de la gestación o los procesos fisiológicos que ocurren durante la gestación facilitan la conducta maternal, pero no la determinan. Es decir, una vez el bebé es suficientemente relevante para la mamá, las hormonas ya no son importantes. Es la interacción con el bebé la que va a promover y mantener la conducta maternal. ¿Y eso qué implica? Pues que también se puede observar conducta maternal, obviamente, en personas que no pasan por un embarazo, es decir, papás o mamás adoptivas. Y solo que también, pues a lo mejor es un poquito más difícil porque no estás en el estado óptimo, pero no quiere decir que no se pueda llegar. De hecho, en estudios en animales se ve que se puede llegar también. Y por último, creo que también puede ser muy útil para las mamás, al menos eso es lo que he intentado expresar en el libro, que los errores son necesarios. Es decir, si al final la conducta maternal se aprende interactuando con el bebé, para ajustar las predicciones de lo que va a suceder en un futuro necesitamos equivocarnos, ¿no? Necesitamos probar algo, a veces sale bien, nos lo quedamos, lo repetimos y si sale mal no sirvo para ser mamá, sino es otro input que vamos a dar el modelo acerca de cómo nuestro bebé necesita que le cuidemos. Es decir, los errores son esenciales en cualquier tipo de aprendizaje y también en el aprender a ser mamá, porque se tiene que aprender también a ser mamá. Wow, qué importante esto, ¿no? Porque al final, hoy en día, ¿no? Que leemos muchas cosas, que hay tanta presión por ser perfectas en todas las áreas, ¿no? Y en cambio, pues eso, que al final aprendemos a base de errores, ¿no? A veces. Y de aquí, bueno, te vas haciendo más fuerte y vas sabiendo mejor lo que necesita tu bebé, lo vas conociendo también, él a ti, etcétera. Así que es súper importante. Sí. Qué bien, pues, bueno, la verdad es que yo podría estar aquí charlando todo el día porque me parece fascinante, ¿no? Todo el trabajo que habéis hecho. Pero bueno, que yo creo que es un libro que tengo ganas de leerlo, que seguramente, bueno, no lo puedo recomendar directamente aún, pero con todo el trabajo que habéis hecho seguro que es algo que muchas madres pues os va a interesar de leer y aprender. Y bueno, siempre me gusta terminar con una pregunta, Susana, que es que si les pudieras dar alguna cosa a las mujeres embarazadas que nos escuchan, pues ¿qué sería?
Yo creo que me voy a volver a repetir, ¿no? Que a ser mamá se aprende y que se aprende gracias a errores. Creo que me quedaría con esa. Qué bien, pues aquí nos quedamos con este mensaje. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por todo este trabajo. Y, a ti. Y nada, muchísimas gracias a todas también por escuchar una semana más y a todos, porque también hay papás que también es interesante, ¿no? Este capítulo para ellos entender pues todos estos cambios que nos suceden. Y nada, nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.